El esquema Lavallato salpica a paraguayos. El expresidente de la República, Horacio Cartes, y otros 7 ciudadanos paraguayos son requeridos por la Fiscalía de Brasil. Son acusados de haber ayudado a Darío Messer mientras estaba prófugo. Junto a abogados, legisladores y Policía Nacional, analizamos este tema que ha causado revuelo jurídico y político. Acompáñenos. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Yo como siempre vestida por la queridísima Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa la chaqueta con estos brillitos, en detalles brillosos, brillantes. Muchísimas gracias, Tinola. Y ahora se vienen las fiestas, así que para estar espléndida, consulten con Tinola al 021 52 50 60. En el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y también maquillada y peinada y mimada por las chicas y los chicos de Joseph. Ya sabes que hay un Joseph prácticamente en cada barrio. Y la casa central queda ahí al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora. Realmente todo un imperio de la belleza. También para estar espléndidas para las fiestas, empezar desde ya con todos los tratamientos fabulosos que tiene Joseph. Bueno, y Universal Import ya vistió nuestro set de Navidad. Fíjense qué precioso el arbolito que tenemos acá en dorado y rojo. Me encanta. Bueno, te invito a que vayas. Aparte de que me trajeron el arbolito, me fui para lo de mi casa. No te imaginas la cantidad de cosas que tienen este año, pero impresionante. Vestí tu casa, tu oficina, tu empresa de Navidad, te cambia el ánimo. Y no te olvides que ellos representan las luces Eternity, de calidad superior, garantizada, diseñada para uso interior y exterior. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 21 horas, o sea, salís de la oficina, igual podés ir. Y desde ahora, desde el 24 de noviembre, ya abren sus puertas domingos de 9 a 18, o sea que también podés ir el domingo a hacer toda tu compra de Navidad. Itapúa 1156, casi Avenida Primer Presidente, ya conocen Universal Import, la casa de la Navidad. Bueno, estamos en este bloque porque vamos a hacer el primer bloque con Jorge Querey, senador del Frente Guazú. Luego van a estar los abogados de Horacio Cartes, expresidente de la República, y de Cogorno, ¿es verdad? Que es uno de los propietarios de Casa China, que también, saben, se pide la prisión preventiva de él y otros paraguayos más. Y luego, al final, vamos a tener al comisario Nimio Cardoso. ¿Está confirmado eso, Jenny, que viene? Nimio Cardoso, porque también está toda esta cuestión de que ellos entregaron el informe de inteligencia, que gracias a eso, según ellos, Messer, no solo según ellos, también eso reconoció la policía brasilera, que gracias al trabajo de inteligencia que se hizo acá, pudieron ubicarlo a Messer y capturarlo. Y está obviamente también el tema que tenemos que hablar con Nimio Cardoso sobre el famoso pedido, supuestamente, de esta señora Lorena, supuestamente para el ministro del Interior, en ese entonces Juan Ernesto Villamayor, y para la Corte Suprema de Justicia. Todo esto hoy en Lunes de Mina. Senador Querey, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Mina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Bueno, Jorge, como tenemos poco tiempo porque están todos en diferentes bloques, lo que te quería consultar es lo siguiente. La comisión bicameral se conformó y ¿qué es lo que en realidad investigó? Lo que la comisión hizo fue investigar al caso del señor Darío Messer a partir de la situación que cobró público conocimiento el año pasado, allá por marzo, abril del año pasado, fue que explotó con la orden de detención que viene desde Brasil justamente también, y que, bueno, sale toda la información con respecto a eso. Ahí el Senado decide constituir una comisión bicameral de investigación sobre los hechos atribuidos al señor Darío Messer y delitos conexos. Esa básicamente, y comenzamos a investigar sobre los hechos acontecidos y sospechados de que ocurrieron aquí en Paraguay. Eso es importante, esa aclaración, ¿sí? Claro, y lo que ustedes investigaban es
Lo del lavado, lo del supuesto lavado, o sea, las acciones de lavado que realizaba Messer en nuestro país y sus conexiones con diferentes o autoridades o instituciones del Paraguay, me imagino, ¿no? Así mismo. O sea, lo que pasa es que tenemos la información inicial de el hecho de que circuló dinero del señor Darío Messer de origen dudoso y de que eso se sustancia en inversiones, porque ahí es donde se configura el delito del lavado de dinero, cuando se diversifica el uso de ese dinero y entran las agroganaderas, etcétera. Entonces, eso es lo que comenzamos a investigar, de cómo circula ese dinero a través de las instituciones públicas financieras y de cómo pasó todos los filtros de las instituciones y finalmente para llegar a diversificar eso. Eso es lo que investigamos. Bueno, ¿y qué en esa investigación, digamos, qué es lo más delictivo que descubrieron? Vos decís, bueno, porque hay miles de cosas que habrán investigado, pero no configuran un delito, etcétera. Pero, ¿qué es lo que descubrieron? Por ejemplo, ¿qué instituciones estaban involucradas en el lavado o no cumplieron, ¿verdad?, según ustedes, con los requisitos como para que eso se pueda investigar y que uno pueda sospechar de que haya habido algún tipo de complicidad o acciones delictivas por parte de miembros de alguna institución del Estado paraguayo? Una aclaración, Mina, que creo que es importante decir. La Comisión Bicameral de Investigación ni el Congreso Nacional tiene la atribución de definir la comisión de un delito o de tipificar un delito. Lo que nosotros, irregularidad, entonces hablemos. Claro, o sea, lo que nosotros agarramos y procesamos construimos un relato para el Pleno del Senado y el Pleno de la Cámara de Diputados, donde le decimos, según consta en estos documentos, esto es lo que ocurrió. Y bueno, y según consta en esos documentos, ¿qué es lo que ocurrió? ocurrió? Entonces, lo que nosotros pudimos constatar es que 41 millones de dólares, ¿verdad?, vinieron desde paraísos fiscales a través del Banco Nacional de Fomento, de una cuenta del señor Darío Messer. Se abre esa cuenta de manera irregular, finalmente pasa los filtros del Banco Nacional de Fomento, pasa los filtros del Banco Central del Paraguay, que anualmente hace una revisión de las entidades financieras. Pero estos 41 millones, ¿él abrió así una cuenta de 41 millones o fueron, digamos, varios movimientos? No, fueron varios movimientos. Ajá, que suman 41 ¿todo millones en el Banco de Nacional dólares. de Fomento, vía Banco Nacional de Fomento o otras Lo que instituciones? nosotros investigamos y encontramos fueron vía Banco Nacional de Fomento. ¿Sí? Ahí los fiscales... ¿Y dónde estuvo la irregularidad? La irregularidad estuvo en la apertura de la cuenta, ¿verdad? Fue de manera irregular, se hizo con una contraseña de cédula a una persona que tenía nacionalidad brasileña en frontera, donde movía más de 10.000 dólares, vamos a decir, por depósito, y provenían de paraísos fiscales. 5 causales, prácticamente, que los abogados después me corrijan, prácticamente todas las causales de un reporte de operación sospechosa que no ocurrió desde el 2012 hasta finales del 2015. Que ahí se reportó como sospechosa. Que ahí se hizo el primer reporte de operación sospechosa. ¿Cuándo empezó esto? Los depósitos comenzaron desde el 2012. ¿Quién estaba en el gobierno en 2012? En el 2012 Federico Franco, no he entendido, ¿verdad? Sí, Federico Franco, sí. Sí. De junio del 2012. ¿Y cuándo abrió la cuenta la primera vez, Messer? Abre en la segunda mitad del 2011 y no mueve la cuenta hasta finales. O sea que bajo el gobierno de Lugo abrió la cuenta. En el final del periodo donde nosotros estuvimos se abre la cuenta en Ciudad del Este. Por eso, entonces... Y los movimientos de capitales comienzan en la segunda, vamos a decir, mitad del 2012. Claro, viste como usted dice, pues se abre con irregularidad, pues, que abre la cuenta, digamos, también... Pero si se hizo con irregularidad, se hizo para el gobierno. ¿Sabes por qué te digo esto? Pues yo ya le había dicho justamente, no me acuerdo si eras vos o quién de la Comisión Bicameral o alguien del Frente de Guazú. Porque resulta que este tema del lavallato, en general, digamos, obviamente se lavó diferentes tipos de dinero. Pero vos sabes bien que el lavallato está estrechamente vinculado, lastimosamente, con el PT del Brasil, digamos, ¿verdad? O sea, todo bajo el gobierno del PT y se habla de
del mensalão famoso que Lula tenía que pagarle a los diputados y entonces ellos tienen que lavar ese dinero, digamos, que obviamente es impropio, a pesar que sabemos que se maneja así acá. Es más, te cuento, porque que quiero que quede claro que no es una cuestión contra el Frente Guazú, porque yo lo defiendo a Lula en el sentido de que yo hasta entiendo que haya tenido que pagar los mensalão o plata a los diputados, pues él no iba a poder gobernar el Brasil, ¿verdad? En todo caso, los corruptos son aquellos que recibieron la plata y que tenían que pagársele para que hagan cosas por su propio país. Pero lo que digo nomás es que acá se quiere involucrar, ¿verdad? Como Horacio Cartes efectivamente es amigo nunca lo negó, le dijo lo hermano del alma, ¿verdad? Entonces se vincula como que lo que hizo acá Messer tiene necesariamente que ver con Cartes, que puede sí tener que ver, eso obviamente la investigación lo dirá. Pero también entonces si yo quiero agarrar porque hasta ahora no hay un sustento, yo también puedo decir, bueno, pero en realidad hablaron en la época de Lugo, porque es lógico. Acuérdense que Lugo era aliado, digamos, político de Lula, y acá lo que se lavaba era plata esencialmente de los políticos lulistas, digamos, ¿verdad? Porque acá pues la corrupción es transversal, ¿verdad? O sea, y gente de izquierda, derecha, centro, etcétera, etcétera, cayeron en el lavado de dinero, porque eso es dinero que uno puede justificar y tener que lavar, ¿verdad? Hay que hacer, yo creo que hay que hacer una aclaración. El lavado de dinero no es un fenómeno que comenzó ayer, claro que ni no, que comenzó pero hace 20 años. Yo creo que es un fenómeno que, de hecho, por eso la juridicidad del lavado de dinero se va construyendo. Si vos te fijas, nosotros estábamos en la lista gris durante el gobierno de Lugo. Y con todas las medidas recomendadas por Gafi, en el 2011 podemos levantar esa situación y se transforma eso, ¿verdad? Sin embargo, la historia de Messer comienza en el 89 ya. Claro, o sea, es una larga historia. Una larguísima historia. Es decir, y yo lo que creo que en ese sentido... Digo nomás porque cuando uno se quiere manipular solamente con un político en particular, entonces también los otros, pues que bobos, no lo hicieron, por cierto, bastante bobos no lo hicieron, pero entonces yo siempre quiero otros elementos reales, digamos, de por qué. Porque siempre, se abrió irregularmente. Ergo, más o menos, Horacio le hizo a su gente del Banco Nacional de Fomento que le ayude al Messer porque estaba tan lavado. No era Horacio, por ejemplo, en ese momento. Si vos lees el informe completo, Mina, ahí lo que nosotros tratamos de focalizar es en el fracaso institucional, ¿sí? Yo quiero dejar bien en claro eso, ¿verdad? Y los Messer de la vida o los Juan Pérez que hagan lavado de dinero o cometan otros delitos van a ocurrir aquí en Europa y en Estados Unidos. La diferencia cuál es que haya instituciones que respondan adecuadamente. Y aquí hubo filtros institucionales que se rebasaron de sobremanera. En el Banco Nacional de Fomento, el tema de apertura de cuenta y los filtros de lavado de dinero. Banco Central del Paraguay que tenía que hace la revisión anual de las entidades financieras. Hoy nos confirma el doctor Cantero que dice, vamos a hacer la revisión de los bancos que operaron con Darío Messer y en esa época. Cuando que hasta hace poco nuestro reporte era absolutamente insignificante. 3, ¿qué ocurrió con el tema de los contratos? Porque cuando se va a operar valores, el Ministerio de Hacienda firma un contrato. Entonces, hay un debate ahí que creo que los abogados pudieran hacerlo adecuadamente con respecto al lavado de dinero y a las obligaciones que tienen que cumplir. Sin embargo, ese dinero de las dos grandes empresas de Messer se transfieren para la adquisición de valores, tanto del sector público como del sector privado, ¿verdad? Entonces, lo que aquí nosotros instalamos y muy fuertemente es el fracaso institucional con reprimir esta situación. ¿Por qué? Porque esto que yo creo que no, eso es lo correcto para mí. Sí. Pero no es eso lo que se instaló. Lo que se instaló es que Messer es el hermano del alma de Horacio Cartes y todo lo que haga Messer es responsabilidad también de Horacio Cartes. Eso es lo que se instala en realidad. Y que inclusive este tema de la comisión bicameral no es por Messer que se abrió, es para investigar su vinculación con Cartes. O sea, siempre el objetivo es Cartes. A mí me gustaría en ese sentido, sí, yo creo que sí. Y de hecho, lo hablaba con los abogados antes de entrar aquí a esto, ¿verdad?
cuando comenzamos el trabajo estuvo muy contaminado de esa confrontación interna del Partido Colorado. Yo siempre lo dije, siempre estuvo muy contaminado eso. Por eso es que el trabajo mío el relator, yo fui relator de la comisión, ¿verdad? Tratamos de que sea lo más documentado posible. Cada cosa que se dice en ese documento tiene, en ese relatorio, tiene una base documental que está sustentando. Voy más lejos y vamos a tomar el tema de Horacio Cartes. Todo ciudadano tiene el derecho al debido proceso y es inocente hasta demostrar lo contrario, la presunción de inocencia. Y eso es válido para Horacio Cartes, para Jorge Querey y para Mina Feliciángeli. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros lo único que hicimos, como no teníamos ningún otro elemento excepto 4 o 5 informaciones circunstanciales, incorporamos como datos de lo que la gente dijo en las audiencias públicas que hicimos. Eso fue lo que hicimos, si lees los reportes. Entonces, yo creo que fuimos bastante objetivos con el reporte final. Entonces, y ahí, en el reporte final... te digo claramente, sí, yo creo que muy poca gente leyó todo el reporte final. Claro, yo creo que muy poca gente, seguro. Pero, si me podés sintetizar en relación a Horacio Cartes, porque hoy vamos a analizar Horacio Cartes Messer, obviamente. En relación a Horacio Cartes, en esa comisión bicameral, para yo también después poder preguntarle a los abogados, porque de los fiscales le invitamos, pero no quisieron venir. Entonces, el único que más o menos me podría dar una visión no cartista, digamos, porque obviamente los abogados son los abogados de Cartes, ¿verdad? Eras vos. Por eso te invitamos. Si vos me tenés que decirle a la audiencia y a mí, ¿qué documentado tenés de un delito cometido por Horacio Cartes en lo que se investiga, que es a Messer y su lavado de dinero? Te reitero, yo no puedo dictaminar de que él haya cometido tal o cual delito. En el relato, eso no corresponde. Nada, lo que nosotros citamos con respecto al expresidente fueron algunas circunstancias concretas. Una, la relación existente con Darío Messer en el 89, cuando se conforma Cambios Amambay, Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿verdad? Y la persona designada para organizar esa empresa fue el señor Monti, César Monti, que fue el que relató que a pedido del señor Horacio Cartes y con los recursos proveídos por Darío Messer es que se constituye la Casa de Cambio, ¿sí? Ese es un primer elemento, ¿verdad? Un segundo elemento que creo que es importante decirlo y que dejamos constancia es, eso sí, es externo, porque tuvimos acceso a la documentación oficial del tema de la comparecencia de este señor Funaro, en el caso del Lavallato en el Brasil, ¿verdad? Donde él dice taxativamente en la delación premiada de allá de Brasil, donde él dice, el señor Horacio Cartes era socio, Darío Messer era socio de Horacio Cartes, no sé decir si en forma ostensiva o en forma secreta en Banco Amambay, Sociedad Anónima. Eso dijo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Funaro. Funaro. ¿Sí? Funaro. Y finalmente es el documento aquel de CEPRELAT donde, por un lado, el que llega, viste que se envía un documento de CEPRELAT recién a principios del 2018, se envía a la Fiscalía, ¿sí? Y se envía un documento en relación a una serie de situaciones y se encuentra otro documento con la nueva ministra de CEPRELAT, otro documento con el mismo número de mesa de entrada, con los mismos sellos, etcétera, etcétera, donde se omitieron 2 puntos de esa remisión a la Fiscalía. Uno fue el tema de las empresas de Darío Messer y la necesidad de investigar, etcétera, etcétera. Y lo segundo es el pedido de la Unidad de Inteligencia Financiera de investigar los nexos comerciales del expresidente de la República, Horacio Cartes, con Darío Messer. O sea, eso era un pedido de Fiscalía a CEPRELAT. De CEPRELAT a Fiscalía, a partir de lo que la Unidad de Inteligencia Financiera sugería. Y ellos no pasaron a la Fiscalía. Eso no pasó a la Fiscalía. Hay un segundo documento. Por eso en ese momento, cuando nosotros detectamos esas 2 documentaciones, inmediatamente, antes de terminar el informe
el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación. Ese documento fue presentado a la Fiscalía porque en realidad es una situación Ahora muy grave. el hecho que Messer haya sido socio de Cartes en Namamba, y vamos a partir de la base que sea cierto, es porque yo, no sé, le tuve, por ejemplo, a Rugilo de socio de la radio, y después si Rugilo se dedicó, no sé a qué se dedica ahora, si se dedica al narcotráfico, por ejemplo, ya no es mi responsabilidad, ¿verdad? Pero digo, no estoy diciendo que Rugilo se dedica a nada de eso, pero digo, por eso lo que yo quiero saber es qué elemento hay hasta ahora donde haya alguna cosa que hayan hecho juntos y que haya significado un delito. No, para mí la conclusión más importante, Mina, es de que hay muchos indicios importantes en todas estas instituciones públicas y privadas que de alguna manera, por acción, complicidad u omisión, fueron funcionales a los intereses de Darío Messer para hacer circular su dinero de oscuro origen. Ahora, si eso termina involucrando al expresidente o no, corresponde a la Fiscalía. Claro, porque ese es el tema. Yo creo que quiero ser muy claro con eso. ¿Sí? Exacto, porque ese es el tema, porque si no, como te digo, vamos a involucrarle también a Lugo, porque se abrió bajo gobierno. Entonces, no, porque habrá sido el funcionario del Banco Nacional de Fomento que pudo haber recibido un pequeño regalo. En el 89 era Andrés Rodríguez, era presidente. Claro, o sea, entonces digo nomás, eso lo entiendo. Porque si no, hoy a mí me puede caer mal o no a vos o a Horacio Cartes, entonces todo lo que le hagan sensacional al pelotudo pero después pueden hacer contigo o conmigo, digamos, entonces el pelotudo seríamos vos y yo. Entonces por eso que yo intento siempre, independientemente a las simpatías o no, que todo se lleve todo con un debido proceso, ¿verdad? Y que de verdad, por eso tampoco estuve de acuerdo con el juicio político a Lugo, cosa que yo no lo voté a Lugo, ni la apoyé, ni nada, pero tenemos que ser, como vos decís, institucionalmente serios, ¿verdad? Para poder mantener un país. No estuve de acuerdo con el juicio político de González Macchi, o sea, y eso que es famoso porque siempre me involucra con Calé sostuvo eso y yo no estaba de acuerdo, pero digo, pues acá, pues, ay, lo que mira, Calé, siempre, ¿verdad? Ese prejuicio. Entonces, por eso me parece importante que las cosas, que seamos serios, porque o si no, el hacha después se cae por tu pie también, ¿verdad? Eso es el reclamo que yo le tengo para la fiscal general del Estado, para la fiscal general del Estado, ¿verdad? O sea, si las instituciones hubieran actuado en consecuencia y llevado la investigación y todos teníamos confianza en la institución, no estaríamos ante esta situación de crisis política, financiera, delictiva. O sea, es decir, desconocemos ya los límites de esta situación y a dónde nos lleva. Y ese es el problema. Y ¿cuántos años pasaron para que esto? Entonces, eso es el reclamo a la Fiscalía General del Estado. Y es por lo que decimos, señora fiscal, usted está incumpliendo su función. Entonces, no es que pierde ella, pierde la institución, la Fiscalía pierde credibilidad, el Ministerio Público pierde credibilidad. Claro. Bueno, senador, te agradezco mucho la presencia. Tenemos un panorama, entonces una pequeña síntesis de todo lo que trabajaron por meses, creo, ¿verdad? Sí, meses? 4 meses. 4 meses. ¿Y esto quedó dónde, este informe? Nosotros entregamos a la Fiscalía y a los plenos correspondientes de Cámara de Senadores y Diputados. Bueno, gracias, Jorge, por acompañarnos. Gracias ¿sí? a vos, Mina. Bueno, ahora sí vamos a los invitados de este bloque. Se encuentran con nosotros el doctor Carlos Palacios, abogado de Horacio Cartes, es presidente de la República. Gracias por venir, doctor. Mucho gusto y gracias por la invitación, Mina. Pedro Velar, también abogado de Horacio Cartes. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Mina. Un gusto estar contigo. Y Fernando Becconi, abogado de Felipe Coborno de Casa China, porque es lo que más lo conocemos como uno de los dueños. Es uno de los dueños, ¿verdad? ¿O es el dueño? Tal cual. Tal cual es el dueño. Es el referente de la empresa. Así y muy es. Buenas noches para vos y para los distinguidos y queridos amigos y colegas. Gracias por estar. Bueno, hemos preparado un informe sobre todo lo sucedido en relación a este informe del Ministerio Público del Brasil. Veamos.
El Ministerio Público de Brasil solicitó la prisión preventiva del expresidente Horacio Cartes y de otros 7 ciudadanos paraguayos. Todos son investigados por ayudar a Darío Messer cuando éste se encontraba prófugo de la justicia. Darío Messer, el empresario brasileño de ascendencia israelí con cédula paraguaya, es requerido por la justicia del vecino país desde mayo de 2018, cuando el Tribunal Penal Federal de Río de Janeiro emitió una orden de prisión en su contra por encabezar una organización criminal de lavado de dinero, evasión fiscal y de divisas que habría negociado con más de $1.652.000.000 relacionados a más de 3.000 empresas de maletín y cuyas cuentas se dividían en 52 países. Messer estuvo prófugo por más de un año cuando fue detenido en São Paulo, Brasil, el 31 de julio de este año. Según un documento del Ministerio Público de Brasil, la investigación denominada Patrón se basó en mensajes de WhatsApp, fotografías y archivos que se obtuvieron de los teléfonos de Darío Messer. La justicia brasileña argumenta que se mantuvo prófugo gracias a un esquema de protección que contaba con 3 ejes. El financiero, conformado por personas que lo habrían ayudado a resguardar y distribuir el dinero que utilizaba mientras estaba prófugo. El operacional o de logística, compuesto por personas que cooperaron para que pudiera desplazarse dentro de Paraguay y Brasil. Y el político, donde se ubicaban poderosos empresarios, políticos y abogados que habrían colaborado en las actividades ilícitas de Darío Messer. La Fiscalía de Brasil sostiene que Roque Fabiano Silveira fue quien hizo de intermediario para las comunicaciones entre Darío Messer y Horacio Cartes. Este le habría entregado al expresidente una carta de puño y letra en la que Messer le pedía $500.000 para pagar sus gastos jurídicos. Posteriormente, Roque Fabiano Silveira se encargó de ocultar a Messer y también el dinero que le habría entregado Horacio Cartes. Lucas Lucio Mereles, cambista y socio de años de Messer, compró simuladamente $200.000 del dinero administrado por Roque Fabiano Silveira. El empresario Felipe Cogorno Álvarez, propietario del Shopping China, se encargaría posteriormente de ocultar el dinero, según el relato del Ministerio Público de Brasil. También involucran a Edgar Aranda Franco y José Fermín Valdés González, propietario y gerente de Fe Cambios S.A., que habrían creado una cuenta paralela para la novia de Messer, Mira Ataide, con $260.000 del dinero que estaba guardado por Felipe Cogorno. Por otra parte, Jorge Finolo Ojeda se habría encargado de mantener escondidos cerca de $700.000 para Messer. Antonio Joaquín da Mota, cabeza del clan Mota, quien estaría ligado al contrabando, al tráfico de armas y drogas, le habría dado albergue a Messer, además de guardar unos $232.000. Los investigadores señalan que la abogada Leticia Bóveda ocultó recursos financieros de Messer sumados en $150.000 para futuros pagos de eventos con finalidades ilícitas, asegurando que el monto no correspondía a honorarios, y mencionan un pedido de coima de $2 millones para un ministro del Interior. La Fiscalía de Brasil asegura que mientras estaba prófugo, Darío Messer continuó con sus actividades ilícitas de lavado de dinero con la ayuda de empresarios, políticos, cambistas, abogados y otros. Horacio Cartes es uno de los políticos nombrado por el Ministerio Público del vecino país. Es acusado por la Procuraduría de Brasil de haber promovido, integrado y financiado una organización criminal con ramificaciones en Paraguay. El exmandatario, a través de su equipo de abogados en Brasil, ha presentado una medida cautelar que fue rechazada y aún queda por definir el pedido de habeas corpus. Además de que a nivel local, a través de una nota dirigida a la Fiscal General del Estado, se puso a disposición de la Fiscalía para la investigación de los hechos. Por otra parte, en el ámbito político, se abre un intenso debate con relación a si el expresidente cuenta o no con fuero parlamentario. Bueno, primera pregunta que se me ocurre nomás ahora porque vi lo de la carta. Horacio Cartes, ¿recibió o no recibió la carta de Messer? Bueno, la verdad que como estrategia procesal nosotros no queremos hablar mucho de los hechos porque estamos esperando que el Ministerio Público de Brasil termine con su
con su trabajo y formule la denuncia correspondiente, Mina. Pero adelanto que esa carta nunca llegó, o sea, que nunca recibió el expresidente, el señor Horacio Cartes, la carta de manos de ninguna persona. Eso es categórico, no es así como el informe de la Policía Federal y el Ministerio Público de Brasil lo sostienen. Y por ende, ¿le ayudó o no le ayudó no. económicamente a Messer para la defensa jurídica de su caso? ¿Sabes por qué no te contesto eso, Mina? Sí. ¿Verdad? Porque yo espero realmente que el Ministerio Público del Brasil dé la primera jugada. Quiero ver qué dicen, quiero ver qué señalan ahí. Y después de eso, porque pero ella no dice luego acaso eso. No, Mina, porque todavía no hay un auto de procesamiento, que es el inicio propio del proceso, en el cual el Ministerio Público hace la denuncia, que sería acá el acta de imputación en Paraguay, algo similar, donde va a fijar los hechos conforme ellos dicen que acontecieron respecto a la conducta de mi cliente. Claro, lo que ahora hacen... Eso te preguntar, ¿y eso qué es entonces? Lo que ahora hacen... Ese escrito que todos leemos. ¿Sí? Lo que ahora hacen es pedir una medida cautelar de prisión, la fundan en ciertos hechos que ellos consideran lo que nosotros leemos ahí, pero esa todavía no es la denuncia, la imputación propiamente. Entiendo, entonces, no se entiende, no responde porque no sabe qué responder o porque hay más pruebas. No, en todo proceso del cual pueda derivar una pena o sanción. Espera, porque entonces quiere decir que este escrito que todos leemos, yo no sé si esta es la imputación o cómo mierda se llama, este escrito, ¿qué es lo que es entonces? ¿Es la fundamentación del pedido de prisión preventiva? Eso nada más. O sea, y la prisión preventiva se puede pedir, porque no sé ni si acá ni si allá es, ¿se puede pedir una prisión preventiva antes de imputarle a alguien, así es? Allá sí. Allá sí. Acá no, ¿verdad? No. Por eso que me confundía, pues. Correcto. Yo pensé que él ya estaba imputado, por eso tenía un pedido de prisión preventiva. No, allá no es así. No es así, Mina, y es justamente, ¿verdad? Porque el derecho constitucional de cualquier ciudadano es conocer la imputación que se le atribuye, ¿verdad? De manera concreta, acabada y con toda la prueba que ellos tengan, para que yo pueda contar con el tiempo y la asesoría suficiente para ejercer mi derecho constitucional a la defensa. Muy por el contrario de que los abogados brasileros y ciertos actores a nivel local dicen que la persona es sujeto de prueba. En realidad la persona es sujeta de derechos, no de prueba. La persona no tiene que estar adentro coaccionada. Ellos tienen que probar que es culpable. Ellos tienen que probar, Mina. Pero acá está totalmente trastocada. Pero allá también es así. Y totalmente, Mina. O sea, entonces nos encontramos, ¿verdad?, un proceso extorsivo, sin ningún tipo de garantías. Pero vos sabés que te juro que no entiendo eso de que sin estar imputado se pueda pedir la prisión preventiva de alguien. No, porque si vos pedís la prisión preventiva sin estar imputado, al no estar imputado, pues no tenés toda una carpeta fiscal de las pruebas por cual te imputan de X delito, digamos. Entonces, ¿cómo funciona? No entiendo. ¿Cuándo vos, abogado, o tu cliente en este caso, va a tener todo lo que la fiscalía tiene de él y por lo tanto le imputa un X delito, digamos? ¿En qué momento? Voy a tratar de resumirte, Mina, porque todo lo que hablamos con los colegas brasileños, todo lo que dice la ley, la Constitución brasilera, los tratados internacionales sobre los derechos de la defensa, olvídate, en el caso de Lavallato no existe. Todo se violó, todo se pasó por encima, ¿verdad? Todo se hizo como el Ministerio Público y en su momento el juez Moro decía que se haga, traspasando jurisdicciones, traspasando competencias, ¿verdad? Eso es lo que pasó en el caso Lavallato. Y hoy, ya no conformes con su atropello a nivel local brasilero, digamos, están queriendo hacer lo mismo con Paraguay. De los elementos porque los únicos elementos que tengo entendido tienen ustedes, ya sea los abogados de acá y los abogados de allá, del Brasil, porque hoy hablé con dos de ellos, ¿verdad? Con dos de los abogados
por Radio 1000, lastimosamente no pudieron estar acá, creo que ya se fueron, ¿verdad? Ya se fueron. Todo lo que se tiene es lo que está en ese escrito, o sea, no hay nada que ustedes, a través de los abogados brasileños, hayan conseguido como elementos que involucran a Horacio Cartes en algún tipo de delito, les pregunto. Sí, mira, Mina, nosotros estuvimos todo el día de hoy con el doctor Velar reunidos con los colegas brasileños que vinieron de Curitiba para reunirse con nosotros y con el expresidente Cartes, justamente para tratar de entender este proceso que está tramitando en Brasil. Y la expresión de los abogados es que ellos están sorprendidos de la falta de seriedad, de la falta de rigor y de la irresponsabilidad de la manera en que actuó el Ministerio Público de Río de Janeiro y luego el juez que otorgó esta prisión. Incluso ellos resaltaron su sorpresa porque ni siquiera en las conclusiones de la Policía Federal, en el inquérito, que se presenta también como antecedente del pedido de prisión que presenta el Ministerio Público, ni siquiera en ese informe aparece el expresidente indiciado, le dicen ellos, o sospechado de haber cometido algún hecho que fuera tipificado como un delito en el Brasil. Y a pesar de esa omisión en una petición concreta de la policía respecto a Horacio Cartes, el Ministerio Público requiere una prisión preventiva y el juez, sin que exista ninguna evidencia, haya decretado esa medida. Ellos hablaron de una orfandad probatoria absoluta y una tremenda irresponsabilidad de parte de las autoridades brasileñas al decretar esta medida. Esta diferenciación también entre lo que pide la policía y la fiscalía, porque la policía no pide, digamos, ninguna detención de Horacio Cartes, ¿verdad? Y el Ministerio Público, digamos, la fiscalía sí. Porque también allá también es diferente, la policía tiene también poder, por lo visto, de investigación y de... Porque dice que acá puede al revés, la policía le ayuda nomás a la fiscalía. ¿Sabes cuándo empezó ese poder policial que investiga en Brasil? En 1870, terminada la guerra de la Triple Alianza. O sea que ellos sí tienen... La policía tiene una función casi igual que en la el fiscalía. Sistema inquisitivo, ¿verdad? Pero la policía es la que investiga, la que le detiene... El cuerpo que detiene a Messer, que incauta sus teléfonos. Es la policía. Es la policía, la que lleva los procesa, lo perita y concluye, ¿verdad? Concluye con algo que realmente no es vinculante, ¿verdad? Pero que el que investigó de primera mano, el que por el principio de inmediatez sintió la prueba, tomó los testimonios. Es la policía. Es la policía. Esta le dice... No encuentro mérito, hay que investigar, hay que preguntarle a Horacio Cartes sobre la carta, si hubo intercambio de mensajes, cuál fue el tenor de esto, hay que llamarlo a declarar, dice la policía, hay que continuar la investigación, pero concluye que no hay que pedir su prisión. Concluye que no hay que y desprendiéndose de esa conclusión, la fiscalía sí pide. La fiscalía pide. ¿Y sabes por qué, Mina? Según hemos conversado con nuestros colegas, el caso Lavallato se construye sobre un gran show montado por jueces y por fiscales en Brasil, que si no tendrían la espectacularidad, el glamour, como dice nuestro colega, de buscar a un expresidente, a presidentes de compañías o a figuras públicas importantes, no tendrían ningún tipo de repercusión. E instalan permanentemente la noticia para que tengan también espectacularidad. Entonces, si acá se circunscribía a ordenar la detención de un grupo de paraguayos, ¿verdad? Muchos de ellos importantes empresarios, pero no con la magnitud de Horacio Cartes, nunca hubiera tenido la repercusión en Brasil, hubiera salido en los medios la información suelta una, dos, tres veces, pero no se iba a instalar lo que hoy se está instalando. Entonces, entendemos que esa decisión del Ministerio Público tiene que ver con eso. Porque entonces, en síntesis, hasta ahora, por eso reitero, lo que se tiene sobre Horacio Cartes, tanto la policía como la fiscalía, es la carta y esos mensajes que en realidad no es una comunicación con él directamente, ¿verdad? Se atribuye que hay una comunicación o dos mensajes de un teléfono de Rey, que ni siquiera estaba la foto de perfil de Horacio Cartes, por darte un detalle. Pues estaba la foto de él con el Papa. No, pero el primer mensaje, porque son dos mensajes, el primer mensaje no estaba aún. Es decir,
Horacio Cartes pudo haber recibido un mensaje, te puedo yo enviar un mensaje, te digo, yo soy Pedro, de un número desconocido, claro, ¿verdad? Puede acreditar o no que sea la persona. No obstante, imagínate la falta de rigor que existe en esto, Mina. Hay una carta, ¿verdad? Tracemos una línea, sí, ¿verdad? Tracemos una línea de lo que dice el Ministerio Público, el fiscal Valeriano, y de lo que es realmente lo que hay. Dejo de lado lo que dice el Ministerio Público, ¿verdad? Porque ellos le dan una connotación absolutamente distinta a lo que es. Hay una carta, una fotografía sacada de la galería de un teléfono que supuestamente de puño y letra Messer dirige a Horacio Cartes, en donde le dice que necesita una ayuda económica para su defensa jurídica. Y le hace otro tipo de comentarios no tan relevantes. Nunca el Ministerio Público determinó con una sola prueba de que Horacio Cartes haya recibido esa... Y que le haya dado la plata en algún momento. Y que le haya dado la plata mucho menos, ¿verdad? Y hay una serie de incongruencias en estos relatos. Hay extracciones... Pero le pregunto una cosa, en relación a... Hoy yo te preguntaba eso en la radio, pero obviamente la audiencia es diferente de repente. En el caso que... Primero, que está remarcando que no hay un elemento por lo menos de prueba de que haya recibido la carta y mucho menos que le haya dado la plata. Pero vamos a suponer que sí haya recibido y que sí le haya dado. En el Brasil y o acá, te pregunto, si vos le das a un amigo, prestás plata en una situación en la que cometió algún tipo de delito, se tiene que defender, vos sus amigos le prestás para su abogado para que pague la defensa jurídica, digamos. ¿Eso es un delito acá y o allá? Voy a hacer mías las palabras de los colegas de Brasil. Categóricamente no. No es un delito. En Brasil. Ajá. Y en Paraguay, mi interpretación de las normas penales tampoco es delito. Porque la frustración de la persecución y ejecución penal, digamos que sería la figura por la cual una persona ayuda a otra a no ser condenada, implica que con conocimiento y voluntariamente frustre una condena o frustre la ejecución de la pena. Implica eso que la carta debía decir: señor Horacio Cartes o patrón, necesito $500,000 para comprar a unos testigos que van a declarar algo que es falso y me va a ayudar a liberarme de la causa. Necesito pagar a unas personas que van a ir a asaltar el Ministerio Público, a robar toda la prueba y la documentación que hay en mi contra. Necesito cualquier tipo de cosa que tenga por fin evitar su persecución penal y su condena. A ver, ustedes que son abogados también, ¿acá es un delito o no ayudarle a alguien para pagarle al abogado por un delito que haya cometido? Es un préstamo. Ajá. El Código Civil habla del mutuo, el préstamo de consumo, habla de un crédito. Está facultado un sujeto a tomar un préstamo de una persona física, una persona jurídica, una entidad financiera, una entidad bancaria, para ejercer su defensa. ¿Eso no es un delito? Absolutamente está. No, porque de verdad, o sea que es importante, porque imagínate que un amigo pueda estar en, no sé, Alberto Peralta, no sé. Lo mataste, Alberto. Lo maté, dealer, ¿verdad? Que sea, no sé, y que por favor, ¿verdad? Y me diga, yo necesito pagar a un abogado bueno para que me defienda de todo esto, ¿verdad? Aunque haya cometido el delito, ¿verdad? Y yo le ayude a Alberto, mi compañero, vamos. Y que después alguna vez me devuelva. Yo no sabía que eso era un delito, por ejemplo. No, mira, no es delito, ¿verdad? Ellos le dan una connotación diferente. Dice que financia a una organización criminal con ellos, ¿verdad? Claro. O sea que una figura constitucional del derecho a la defensa, una figura legal prevista en tratados internacionales, en convenciones de derechos humanos, en Brasil lo quieren convertir en delito. Porque acá porque de verdad, porque acá hay dos cosas. Una es que dice que con la carta de que él le ayudó, pero como eso no es un delito. Pero acá, sin embargo, dice, por eso que es grave, pero leí todo y no sé en qué se sustenta esto, donde dice, solamente la hipótesis levanta mismo todos los ciudadanos, que el expresidente ha descubierto sus relaciones espurias con Darío,
se concluye que Cartes estaría incurso en las penas del artículo 2 de la ley número tal, que es promover, constituir, financiar o integrar personal o por interpósita persona una organización criminal. O sea, eso es lo que no entiendo. Este artículo en relación a los otros elementos de prueba, pues no es que dice que aparte se ve que estuvieron en una reunión donde decidieron el secuestro de fulano, la plata, también en su cuenta corriente se lavó tanto dinero. Entonces, a ver, ¿esto dónde está sustentado? Cuando habla de financiar una organización criminal, Sí. estamos hablando totalmente de otra cosa distinta a financiar la defensa en juicio, que no es una prueba presentada por Horacio Cartes, que no es una prueba presentada, digamos, naturalmente por Darío Messer. Es una prueba que incauta la policía del Brasil, la Policía Federal, y dice, él estaba pidiendo financiar su defensa jurídica, ¿verdad? Entonces, mira, financiar una organización criminal o financiar una defensa jurídica son cosas diametralmente opuestas y no pueden ser dictaminadas como que son la misma cosa. Es más, Mina, vamos a decir, ¿a quién lo que le iba a pagar $500,000 Darío Messer? ¿Quién iba a recibir semejante cantidad de dinero? ¿Qué abogado hubiera recibido eso? La defensa jurídica no se limita a pagarle al abogado. Nuestra propia ley permite que terceras personas den fianzas personales, fianzas reales, entre ellas el depósito de sumas de dinero. Está previsto en el artículo 245 del Código Procesal del Paraguay. Y no puede de ninguna manera separarse de esta situación, puesto que la propia Fiscalía del Brasil dice: proceso en Paraguay, presentación en Paraguay. Y eso es coherente con todos los otros mensajes, Mina. Que él iba a presentarse, iba a alquilar un departamento cerca de una comisaría para ahí cumplir su arresto domiciliario y evitar irse o sea, preso no a hay Brasil. ninguna incongruencia inclusive. Claro, en el escrito. propio relato, ¿verdad? Ellos le dan otra connotación, o sea, ellos se desprenden De la realidad. de la realidad. ¿Y sabes qué quieren hacer, Mina? Para darle mayor espectacularidad al caso, traen cambio y desliga, un proceso por lavado de dinero y evasión de divisas y organización criminal o formación de cuadrilla en Brasil, exportan totalmente al caso Patrón y mezclan las historias. Hablan del exgobernador Cabral, que fue un corrupto de Río de Janeiro, dice el fiscal Valeriano. El fiscal Valeriano dice eso, y que Darío Messer en Brasil y en Uruguay. El caso cambio y desliga de Darío Messer con Uruguay. Brasil con Y Uruguay. Nunca estuvo en el radar Paraguay. Claro. Está en el radar Paraguay. A lo mejor es tipo Fidel Castro, que dijo que hermanos uruguayos en vez de paraguayos. Sí. Viste que siempre nos confunde Uruguay y Paraguay, ¿verdad? Sí. Por lo visto habría que darle también una clase de geografía a los fiscales. Bueno, Bueno, atención de tu cliente, doctor Felipe Cogorno, ¿en qué le involucra a él? Yo leí en líneas generales casi todo el informe, digamos, pero si vos podés sintetizar, y yo en todo caso después te pregunto, ¿en qué está involucrado según el relato, digamos? Con mucho gusto. Bueno, realmente tomando un poco ya las exposiciones del colega que me precedió, las personas notables, por el mérito que sean, positivas, negativas, comerciales, empresariales, antecedentes, lo que uno quiera, han sido involucradas preferentemente en este proceso. Aquí prácticamente en esa lista de una decena o una veintena de personas no tenemos a nadie desconocido. Tenemos gente del sector empresarial, ganadero, tabacalero, un expresidente de la República. Realmente todas son figuras. Y Felipe tiene la particularidad de que es un notable, es un empresario. El señor Cogorno es una persona que hace más de 30 años está al frente de un grupo empresarial, tiene más de 4.000 colaboradores directamente en nuestro país e indirectamente decenas de miles de personas que están alrededor de sus actividades empresariales. Bajo esas condiciones nosotros también nos vimos sorprendidos de que la autoridad brasileña esté comprometiendo a la supuesta participación de la figura de Felipe Cogorno en un hecho que para nosotros es una tomadura al pelo, es muy poco serio,
¿Pero de qué le involucran a él? Porque en el caso de Horacio, la carta que le pide la plata. Y después, nosotros hemos hecho una comunicación que tal vez ya se ha difundido por muchos medios que resumen dos cosas. Felipe es consultado por un ciudadano brasileño, conocido por él de muchos años, sobre la recomendación de una casa de cambio en nuestro país. Y es consultado porque Felipe constituye un influencer, constituye una persona conocida que tiene muchas relaciones con muchos sectores. En el sector empresarial uno habla día a día con el sector financiero, bancario, medios de prensa, empresas del exterior, empresas multinacionales. Y en ese tren de cosas Felipe se limita a dar su opinión sobre una casa de cambio. Pero ¿dónde supuestamente? ¿Es a través de un mensaje de WhatsApp? A través de un mensaje de WhatsApp. Le pregunta, ¿qué le pregunta? ¿Cuál es una buena casa de cambio o cuál es una casa de cambio que no te piden tantas cosas y podemos lavar dinero? ¿Qué sé yo? ¿Qué le dice? No, por eso, para que la gente entienda, ¿qué le pregunta? Mira, es la pregunta más básica que podemos hacerle a una persona en un país que conocemos más o menos o que tal vez no conocemos. Le preguntamos a la persona qué empresa nos recomienda y si la empresa es confiable. Y le dice, sí, esta es una empresa formal y es confiable, sí, una empresa que tiene años en el mercado y por tanto podés hacer negocio con ella. Y ahí termina la intervención de Felipe Coborno. ¿Eso es toda la intervención? Totalmente. ¿Sabes por qué? Porque yo en realidad en el caso de Felipe Coborno, pero yo no sé si esto es falso o no y qué también significa. Sí. Acá sí hay otra cosa. Hay una especie de documento, si esto es cierto, un extracto de cuenta de la señora Mayra, que es la novia, ¿verdad? Y ahí sí hay algo, pero que, por eso te pregunto qué es ustedes que entienden, porque obviamente habrán revisado el informe mucho mejor que yo, que dice la fecha y dice crédito, señora Mayra, barra José Valdés, barra Felipe Coborno, y son $260.000. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que de la cuenta de Felipe Coborno se fue a la de Mayra Coborno. ¿Qué es esta parte del extracto de cuenta? Te voy a resumir en dos palabras. El vínculo entre dos partes, un cuenta correntista y el administrador de esa cuenta corriente, se genera contractualmente. Y ese contrato hoy día inclusive puede ser electrónico. Hoy día vos podés abrir tu cuenta desde Paraguay en una empresa extranjera, sí, o desde Paraguay, con más razón, una empresa paraguaya. Entonces, Felipe Coborno no tiene ningún vínculo con ninguna persona física o jurídica que tenga algo que ver con esa foto que vos estás refiriendo. O sea, que este trato de cuenta es falso. Hasta este momento nosotros desconocemos, no sabemos ni tenemos ningún tipo de vínculo con ninguna persona de esas citadas en esa cuenta. Sumado a eso, sostengo una cuestión que también me debo referir a lo que el colega claramente expuso. Todavía no tenemos una presentación concreta de una acusación en contra de la persona de Felipe Coborno y por ende, como bien refería el colega, nosotros hoy tenemos que esperar que conforme dice nuestra Constitución Nacional y las Cartas Magna brasileña y el Pacto de San José de Costa Rica, que nos garantiza que tenemos que estar interiorizados primeramente de qué se nos acusa para poder contestar dicha imputación. ¿Y ustedes qué hicieron? Porque sabemos que los abogados de Cartes presentan la habeas corpus, etcétera, en esta primera instancia, inclusive ahora ante la Corte del Brasil, digamos. ¿Ustedes qué hicieron para que su cliente, digamos, no tenga la orden de prisión preventiva a cuestas, etcétera? ¿Qué? Bueno, por la naturaleza de la situación, también se presentó una habeas corpus en Brasil pendiente hoy día de resolución. ¿Todavía no le contestaron nada? Aún no. Nosotros tenemos similares situaciones, sin embargo, cada uno de los procesados es un individuo con distintas características, con distintas, entre comillas, implicancias o distintas imputaciones. Y en ese sentido, hoy estamos pendientes de que la autoridad brasileña resuelva. ¿Ustedes presentaron dónde? ¿En Río? También. En Río, no, porque ustedes presentaron en Río y ahora, hoy, tengo entendido ayer, hoy. Hoy. En la Corte Suprema del Brasil, digamos. No, en realidad es en el Supremo Tribunal de Justicia, es una instancia aún anterior al Supremo Tribunal Federal. Una instancia anterior. Bueno, ¿y esto cuándo tienen que responderle? Esta semana esperamos que el Supremo Tribunal de Justicia, el relator, que es el ministro relator, resuelva el pedido de la medida cautelar. Porque ustedes siempre, eso es lo que no entiendo. Se presenta un habeas corpus con una medida cautelar incluida, ¿o qué? Por eso se Claro, la medida cautelar es, digamos, es accesoria al planteamiento
central, que es el habeas corpus, donde decimos que por falta de mérito y por la urgencia del caso, el juez dé una suspensión ya de la prisión. Esa es la medida cautelar. Esa medida cautelar que en el Tribunal Regional Federal fue rechazado y que recurrimos ahora al Superior Tribunal de Justicia para que revoque de igual manera lo dispuesto por el juez de primera instancia. Si eventualmente no entienda así el Superior Tribunal de Justicia, aún queda un recurso, otra vez del habeas corpus, ante el Supremo Tribunal Federal, que sí es como nuestra Corte Suprema de Justicia. Entiendo. Ahora, hoy día Horacio Cartes no puede salir del país. No puede. No puede, ya sé, se puede debe. ir, pero no debe, claro. O sea, se podría ser detenido si sale del país, en síntesis. Entiendo que sí, mira. ¿Verdad? Sí. Y sin embargo, acá no, porque para detenerlo acá tiene que haber una orden de extradición, se tiene que pasar por... Tiene ¿verdad? que hacerse un proceso a través de la Embajada Brasilera, entrar a la Cancillería, está la Fiscalía y la Fiscalía un juez. Independientemente del Código Rojo de la Interpol, que digamos un trámite administrativo a partir de un convenio donde la OCN, es decir, la Oficina Central, está en Lyon, Francia, y esta circulariza a todos los países que son parte del convenio. Ahora, porque se me refue el tiempo. Si ustedes dicen, bueno, esto no tiene sustento, porque es una carta que ni siquiera acá se prueba de que la recibió y mucho menos que le dio la plata, y si así hubiera sido, inclusive tampoco constituye un delito, y es el único elemento así de prueba que tienen en esto por lo menos, en esta carta, en este pedido de prisión preventiva. Entonces, ¿qué? A ver, ¿qué evaluaron ustedes? Porque no es solamente... Yo no creo que pueda ser solamente la espectacularidad que quieran los fiscales, que también, acá también teníamos fiscales estrellas que les encantaba salir en la prensa y etcétera, etcétera, showman más que fiscales. Puede también suceder en Brasil, ¿por qué no? Pero digamos, ¿ustedes no creen que haya un trasfondo político, ya sea de intereses brasileros? Pues escuché que un abogado hizo esa interpretación, digamos, que no es abogado cartista, por cierto. O sea, no precisamente, ¿verdad? Porque incluso... Hubo grandes diferencias con Teddy Stimson, que es un colega, en varias oportunidades se refirió de manera crítica, pero su opinión es la más objetiva que puede haber en este momento. En realidad, Mina, esa pregunta, o mejor dicho, esa reflexión nos hacemos también nosotros, ¿verdad? Por lo siguiente, entendemos de que hay mucho interés a nivel local por la figura de Horacio Cartes. Esa comisión de investigación del Senado, sus detractores a nivel político. No tenemos que olvidarnos que Horacio Cartes es uno de los principales referentes del Partido Colorado. Tiene un grupo, maneja un grupo demasiado importante y es el gran elector, creo yo, hoy día dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Su figura no trasciende. Pero eso acá. Entonces, a ver... bueno, acá a nivel local entendemos que es así. En Brasil es apetecible una debilitación al Paraguay en vistas al análisis del tratado del 2023. Pero va más allá de eso, Mina, ¿verdad? Tenemos que trazar una línea realmente entre lo que dijo este fiscal, a mí me parece grave lo que dice, y lo que realmente debe ser aplicado aquí en el país. Por eso hemos pedido que el Ministerio Público abra una investigación en Paraguay, por una cuestión de soberanía. Ustedes hoy presentaron también eso, ¿verdad? Hemos presentado esta mañana, ponemos a disposición a nuestro cliente, ofrecemos la prueba que supuestamente hay prueba, llamémosle, ¿verdad? Ese trabajo que hizo la policía y la fiscalía, y entendemos que hay una cuestión de territorialidad, hay una cuestión de soberanía, hay una cuestión de competencia de la justicia paraguaya para analizar el hecho, porque la propia Fiscalía del Brasil dice que el hecho cometido por Horacio Cartes, por Felipe Cogorno, por una casa de cambio que está habilitada en Paraguay por el Banco Central, ocurrieron en Paraguay. No pueden ellos establecer ninguna vinculación de Horacio Cartes con actividades anteriores a lo que es la supuesta ayuda económica para asistencia jurídica. Entonces, Mina, en honor al tiempo, ya que estamos concluyendo, yo creo que después de la guerra de la Triple Alianza, donde Brasil, Argentina y Uruguay se unieron para librarle al Paraguay del tirano, del Mariscal López, creo que esta es la agresión
más grave que ha recibido nuestro país después de esos hechos, de que casi aniquilan a nuestra población, violaron a nuestras mujeres, mataban a nuestros niños. Bastante diferencia entre eso y esto, digamos. Pero digo que hoy, por supuesto, Mina, no hay una beligerancia acá armada pero usted piensa que un presidente constitucional, electo constitucionalmente, que ha terminado su mandato y que hoy tiene fueros, tenga que ir preso a una cárcel de Río de Janeiro. Realmente, esto es una acción directa en contra del Paraguay. Y yo quisiera ver... Eso sí podemos interpretar. Hay varias interpretaciones, digamos. Algunos interpretan que es una asociación entre Marito y, ¿cómo se llama el presidente? Y Bolsonaro para tenerle, digamos, sometido a Horacio Cartes, que él pueda tener gobernabilidad de ese modo. Otros dicen esto de Itaipú, que en realidad es una forma de debilitar y tenerle a Horacio Cartes también de esa forma para que no intervenga y no vicie el proceso de lo que ellos quieren hacer con el Tratado de Itaipú. Otra alternativa es que, como los cigarrillos de Horacio Cartes entran al mercado brasilero, digamos, y compiten con las tabacaleras de Estados Unidos por el precio y la calidad, ¿verdad? Entonces también es una persecución para que Horacio Cartes no pueda más seguir con el negocio de los cigarrillos. O sea, hay muchas interpretaciones de intereses que están en juego, porque él significa todos esos intereses, efectivamente. Correcto. ¿Verdad? Y si me permitís... Sí, por último, porque se me sacan del aire, si no después. Sí, no, sí. mira, simplemente para corroborar, digamos, que estas sospechas, estas conjeturas que estás vos levantando y que también acaba de comentar el doctor Velar, los propios abogados brasileros no encuentran ninguna explicación lógica a esta, digamos, que acusación que se formula contra el expresidente y esta medida de prisión. Entonces, al no existir una explicación lógica, eso da pie precisamente a que se desaten todo este tipo de conjeturas. ¿Qué es lo que hay detrás de esto, Mina? Ellos están realmente muy sorprendidos y digamos que realmente sin encontrar una explicación lógica a todo este proceso. Bueno, muchísimas gracias por la presencia de ustedes acá. Doctor, ¿lo que quieras agregar sobre este tema? Solamente redondeando el principio de soberanía. Paraguay es un país soberano, tenemos un código penal que en su artículo 6 habla de la territorialidad, ratificando la posición del colega. Los hechos que se cometen en Paraguay deben ser aquí juzgados. Brasil ni otro país va a permitir que nosotros juzguemos aquí hechos cometidos. Es más, ni siquiera permite que le extraditemos hacia acá a algún brasilero, ¿verdad? O sea, no acá ni nadie, o sea, los brasileños no son extraditables. Así mismo. Entonces, bueno, por la reciprocidad tampoco nosotros tendríamos que, a no ser que querramos mandarle a alguien. Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Gracias. Ahora sí, nos vamos al otro bloque donde va a estar el comisario Nimio para hablarnos también de este mismo caso, porque obviamente también hay una abogada, la abogada de Messer, también piden la prisión preventiva de ella. Bueno, se encuentra con nosotros ya Nimio Cardoso, comisario. Muchas gracias por estar, No, señora Mina, el agradecido soy yo, a título personal y a nivel, y también por la institución, por el espacio que me está dando en este momento de venir a aclarar algunos puntos que tal vez todavía no fueron lo suficientemente debatidos, aclarados. Claro. Entonces me pongo a tu disposición. Porque en el marco de todo este tema de requerimiento de la justicia brasilera, en realidad el Ministerio Público, órdenes de detención preventiva de varios paraguayos, entre ellos nada más y nada menos que el expresidente de la República, obviamente todo esto en torno al caso Darío Messer, ¿verdad? Sí. Entonces, en base a eso es que también ahí se dice en ese informe del Ministerio Público del Brasil que supuestamente en una reunión con la abogada de Messer, porque claro, como tenían el celular de Messer, también figura chat entre la abogada y Messer, digamos, que es Leticia Bóveda y Messer. Y dentro de esa charla entre Leticia Bóveda y Messer, ahí la Fiscalía dice que un ministro, en este caso sería el ministro Juan Ernesto Villamayor, porque fue bajo su mandato, digamos, su administración, le había pedido la tal Lorena de Barros Barreto a la Leticia Bóveda, que es la abogada de Messer, 2 millones de guaraníes, ¿verdad? Dólares. De dólares, perdón, claro, 2 millones de dólares. Que 1 millón sería para el ministro del Interior, en ese caso Juan Ernesto, y otros 1 millón dedicaría para el tema de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Obviamente hablamos con Juan Ernesto y ahí surgió también con Leticia Bóveda, la abogada, y ella comentó que sí, que efectivamente la señora de Barros Barreto le había pedido
la plata, pero que ellos desestimaron. De hecho, en el chat también se ve eso, ¿verdad? Que más o menos se burlan del pedido, ¿verdad? Pero después se da una reunión, aparte de reunirse con la de Barros Barreto, se da una reunión donde supuestamente esta chica Lorena iba a hablar con Messer para hacer la conexión entre Juan Ernesto Villamayor y Messer para que éste tenga las garantías y pueda entregarse, ¿verdad? Que para eso supuestamente, y para que no se le extradite, para eso era la plata que pedía Lorena. Y hay una reunión donde vos estás, no donde le piden la plata, creo que fue una reunión anterior en la oficina de Leticia Bóveda, pero después en un hotel donde iban a hablar con Messer, supuestamente, ahí vas vos. Entonces, primero, ¿fuiste a esa reunión? ¿Quiénes estaban y por qué fuiste? Bueno, puedo explicar para poder ubicarnos en contexto, Sí. señora Mina. Yo participo oficialmente de 2 reuniones. La primera reunión en el despacho del ministro del Interior, donde yo la llevo a la doctora Bóveda, porque ella recibió órdenes de su cliente de que sí, él quería entregarse, pero necesitaba garantías. Dentro del proceso, porque yo cuando eso estaba como director de inteligencia del Ministerio del Interior, la orden y la misión que me dieron era ubicar, localizar y capturar a Darío Messer, por el pedido que se tenía en Paraguay, que la Fiscalía lanzó una orden de captura. Durante ese proceso me habré reunido con 50.000 personas en lugares donde ni te imaginas, Sí. pero yéndonos Que te específicamente... contacten con Messer, o sea, que te La den idea- indicio de dónde esté Messer. Lo que pasa es que siempre nosotros llegamos en donde él estuvo, nunca llegamos en donde él estaba. Siempre estuvo, aquí dice que tal cosa. Nunca tuvimos la información certera hasta que apareció la posibilidad de hablar con la doctora Bóveda. Entonces, oficialmente tuvimos la reunión del doctor Villamayor, la doctora y yo, en donde efectivamente la doctora Bóveda dice, tengo la orden de mi cliente de buscar la forma de garantizar su entrega por su integridad física. Y otros requerimientos que en ese momento el ministro del Interior le fue claro, le dijo, eso escapa a mi jurisdicción, Que era lo de Senavico. Senavico y otros temas, ¿verdad? Entonces le digo, yo puedo garantizarte con la policía que el señor Darío Messer se entrega, o si es capturado antes de que él se entregue, nosotros le vamos a dar las garantías para que él pueda llegar a un establecimiento policial, se le va a respetar todos los derechos que el señor Messer tiene y su comunicación al Ministerio Público. Eso puedo garantizar. Bueno, la reunión terminó, yo la volví a bajar a la doctora, se lanzaron unos días en donde el señor Messer tenía que entregarse, 7 días, no pasó nada, 10 días, no pasó nada. A la cuarta o quinta fecha que se postergó, el ministro fue claro y dijo, esta línea de investigación, esta línea lo vamos a desechar porque no nos va a conducir A nada. Perfecto, señor. Tomé nuevamente yo el trabajo y comencé nuevamente a viajar al interior, a tratar de entrevistarme con gente que me podía dar. Y Más información de otro tipo. Señora, usted es una periodista avesada, hizo investigaciones, y usted sabe que si usted tiene que hablar con el cura del barrio, lo va a hablar. Y si tiene que hablar con el Papa, lo va a hablar. Si tiene que hablar con el sumo sacerdote de la iglesia satánica, también lo va a claro, hablar. O sea, sí. la idea era ubicarle. Hasta que durante todo ese periodo, en un momento dado, el secretario privado del Ministerio del Interior, el doctor José Bogado, me indica y me dice, hay una posibilidad de una amiga de Messer pueda hablar con él y pueda entregarse. La única variable que en esa exposición me dijo que me llamó la atención fue una amiga. Bueno, puede ser que esta amiga tenga mayor injerencia que su propia abogada en el señor Messer. Voy a la reunión, en la reunión estaban ya las personas que usted dijo. Pero ¿sabías vos que iba a estar la abogada de Messer, la amiga esta, que vos sabías que era Lorena? Yo la conocía de nombre a la señora Lorena, y ahí me presentaron personalmente. ¿Por qué le conocías de nombre? No, porque una persona conocida, Lorena de Barros Barreto, o sea, le conocía, o sea, no personalmente, pero de nunca. nombre sí. Ese día me presentaron y le pasé la mano, nos saludamos. Ahora, ¿por qué qué te fuiste? ¿Porque José Bogado te dijo para ir? Él me dijo que iba a haber una persona que podía mediar para la entrega del señor Messer. ¿Qué pasa? Nosotros ya teníamos información de su propia abogada que él se quería entregar. Entonces, con su abogada no conseguimos nada, pero de repente aparecía una persona que era amiga de Messer. Bueno, ¿qué perdíamos con reunirnos con ella y ver si realmente... Porque yo iba a evaluar la información... ¿Y quién te dice a vos para que te vayas, José Bogado? José me llama y me dice, y nos vamos, y yo le encuentro a él. Llegué, nos reunimos,
hablamos de fútbol, de cualquier cosa, hasta que se tocó el tema. Cuando en esa reunión se toca el tema de que la doctora Bóveda hace los mismos requerimientos que hizo unos meses atrás en el despacho del doctor Villamayor, eran la misma cosa que estaban pidiendo en esa misma reunión. Cuando yo le escucho hablar a la señora Lorena, me doy cuenta que ella no tiene acceso al señor Messer. O sea, era hablar de lo mismo sin conducirnos a nada que nos pudiera acompañar. Entonces no fue cierto que ahí iban a contactar con Messer, porque en ningún momento... No. ¿Y José Bogado te dijo eso? No, íbamos a hablar con la amiga de Messer, con la amiga de Messer, que iba a contactar con Messer para poder negociar. No es que ahí se iba a contactar en ese mismo momento. Eso fue lo que a mí me dijo. Sí. Cuando yo llego, le encontramos, hablamos de fútbol, de cualquier cosa. Sí. Cuando se concretó a hablar de los temas de Messer, era hablar de lo mismo que yo ya lo estaba manejando. Entonces, por un respeto, usted que administra fuentes, usted que suele hablar con informantes, sabe que en esta oportunidad no me iba a ayudar, pero yo no sabía si en un futuro lejano me podía ayudar. Entonces, para no ser mal educado, estuve 15, 20 minutos más, pedí permiso porque tenía otros acontecimientos, me retiré del lugar. Esperé 15 minutos más o menos a haber salido, le llamo al doctor Bogado, le dije, doctor, de esta reunión, José, le dije, de esta reunión, ¿le informás al ministro o le informo yo? Me dice, yo voy a la casa y voy a informarle. Ok, me quedo tranquilo, yo voy a calendarizar viajar al interior sobre este caso, y le volví a decir ahí, mira, me pareció una pérdida de tiempo. Me dice, perfecto. Tipo las 9, las 10 de la noche me llama, ya cuando estaba saliendo del domicilio del doctor Villamayor, y me dice, ya le comuniqué al jefe. Él me dice, esta línea de investigación no lo vamos a seguir. Perfecto. Y esa fue la última vez y fue todo lo que se habló en esa reunión, señora Mina. No, ahí no se habló de la plata, nada. En ningún momento pidieron nada, ni que iban a dar nada. Si de eso se podía haber hablado, yo iba a ser el primero en denunciar esta circunstancia. Pero ahí no se habló, por lo menos en su presencia no. Y eso no lo digo yo, señora Mina, lo dice José Bogado y también lo dicen los abogados. Los abogados. En esa reunión donde yo estuve, no se habló de dinero. Ahora, de todas maneras, y después a partir de ahí, digamos, nunca más contactaste ni con Lorena, ni con... No, con la señora Lorena ni con Leticia Bóveda. Con Leticia era más ver si su cliente cambió de idea y se iba a entregar o no, ¿verdad? Pero ya nunca más hacía una reunión. Y con Juan Ernesto Villamayor vos no le dijiste, el José Bogado te informó, ministro, todo tal cosa. ¿Hablaste alguna vez de ese tema o no? No, realmente, señora Mina, no. O sea, yo le informaba siempre de todas las reuniones que yo gerenciaba, de las reuniones donde yo decía, señor, voy a hablar con una fuente en Pedro Juan Caballero, yo le informo el resultado. Pero sobre esta reunión ya no le hablaste porque José Bogado le habló. Y si yo soy convocado por el secretario privado del ministro, no soy convocado por el barrendero del ministerio. Es una persona, aparte que una persona con quien yo trataba 100 veces al día. Claro. Una persona que yo sabía que estaba... ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué me llama la atención? Cuando yo le entrevisté a Juan Ernesto Villamayor en 2 ocasiones después ya sobre este tema, él me dice que sí, que él no sabía que José Bogado se iba a ir a esa reunión, ¿verdad? También a mí me dijo lo mismo. Que tomó la iniciativa, por lo visto, de irse, ¿verdad? Y de convocarte a vos. Pero sin embargo me dice, yo al que sí le dije que se vaya es a Nimio. Él me dijo... Pero sin embargo, vos me decís que te dijo José Bogado, que no te dijo... él me convocó, pero el doctor... Yo tenía la autorización del ministro del Interior en ese entonces. Yo siendo oficial de policía, yo estaba comisionado en el Ministerio del Interior, por fuera de la policía. Y la única autoridad a quien yo le respondía era el ministro del Interior. Y el ministro del Interior me dijo, usted, comisario, se va a ir a reunirse con quien tenga que reunirse, pero nosotros tenemos que ubicar, y esto es un interés para el gobierno. Sí, ya sé, pero él te había dicho antes, según vos mismo, y según él también me había dicho en otra ocasión, que te había dicho, ¿sabes qué? Esta vía, dejémosla, porque no va a llevar a nada. Claro. Bueno, pero sin embargo, entonces después no es que te volvió a decir, ¿sabes qué? No, andate nomás igual otra vez a una última reunión. Lo que pasa es que yo no le comuniqué, si yo no sabía con quién me iba a reunir. Y eso que te digo, en realidad él no te dijo andate, te dijo José Bogado. Sí. Él me llamó y me dijo, vamos a hablar con una persona que es amiga del señor Darío Messer. Exacto. Entonces, si yo digo, bueno, si no puede conseguir con la abogada, tal vez una amiga del señor la puede conseguir. Fue solamente... Por ultimísimo, tengo tiempo todavía. Jenny no está por acá, ¿verdad? No sé si me queda algún tiempo. Preguntaba tampoco si no me queda ningún tiempo. De este tema Messer, digamos, nada de tiempo me queda. Una rapidita entonces. Este informe, porque finalmente el informe de inteligencia que hicieron ustedes le sirvió a la policía brasilera para aprender a Messer. ¿Es así? No lo digo yo. No lo dicen ellos mismos. El agregado de la Policía Federal lo dijo en el Ministerio del Interior.
y le voy a pasar a Jenny el video que me dijo que ella tenía, Sí. en donde en uno de los noticieros del informe sale Sí, el que print, gracias el a la informe. inteligencia paraguaya. Bueno, entonces que nos midan por los resultados, Así ¿verdad? es. Y cómo llegamos es una cuestión que siempre lo vamos a tratar. No lo pudimos mantener en secreto como debe ser un trabajo sigiloso de la policía, ¿verdad? Pero tratamos de... ¿Qué fecha te acordás le entregaste junto con Juan En la- Ernesto Villamayor en la fecha que figura en el informe, creo que era un 29 de abril, tengo la Ajá. copia. Y, Pero y eso- después de un tiempo largo, entonces recién ellos le pudieron... No fue fácil. corto. ¿Ah? Nosotros tuvimos limitaciones tecnológicas, Claro. esa es la verdad. Pero ellos sí ya tenían, ustedes le facilitaron casi todo. Mira, este ejercicio que lo hicimos en la Policía Federal lo hacemos a menudo con la gente del PCC. Ajá. Porque quien tiene el conocimiento de este fenómeno es Brasil. Y Brasil nos dice, mira, este número o en esta casa están los del PCC. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos el trabajo mucho más fácil. El trabajo difícil Es lo la hacen ellos. inteligencia. Claro. En este caso fue al revés. En este caso fue al revés. Te agradezco mucho, Nimio, ¿sí? Señora Mina, si dejó o quedó alguna duda, yo me encuentro a disposición. Siempre le digo que estoy pasando un momento un poco difícil porque realmente uno amando, pues yo amo mi trabajo. Yo entré en la policía no como última oportunidad Recurso. laboral. Sí. Entré porque me gusta y mis principales objetores para que yo sea policía era mi padre, porque él era policía. Entonces, siempre, durante 23 años de carrera, siempre construí una imagen y soy un soñador dentro de la policía. Sueño con una mejor No, pero policía. no está en juego tu... Claro, tu pero lo que pasa es que imagen. en el primer día se dijeron de todo Claro. y entonces duele bastante. Gracias, comisario. El agradecido soy yo, señor. Comisario Nimio Cardoso, así entonces, breve, porque lastimosamente se nos fue el tiempo, pero vamos a seguir obviamente conversando sobre este tema durante seguro varias semanas más. Chau, chau, hasta el próximo lunes.